Este episodio llega a ustedes gracias a Marmotec. Lo que buscas lo encuentras todo en un mismo lugar. Banco BHB, el futuro que quieres. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Y es una producción de Contraste Visual y CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Urbanística. Agradecemos su compañía. Hoy tenemos un interesante episodio con Chilén Ho. Ella es arquitecta, urbanista, gestora cultural, con una práctica sumamente interesante que ha desarrollado desde el sector público y el sector privado a la vez. Así que la verdad que nosotras muy contentas de tenerte aquí. Para nosotros este tema es sumamente importante para la ciudad y cómo a través del arte se pueden lograr cosas en la ciudad. Entonces, muy bienvenida, Chilén. Bueno, muchísimas gracias a ambas por esta invitación y sobre todo, pues, agradecida de que existan espacios, un podcast como este, donde podamos, pues, aprender un poquito del urbanismo, ¿verdad? Aquí en República Dominicana. Excelente, muy bienvenida. Y cuéntanos, vamos a empezar por el principio, como dicen. Cuéntanos sobre tu práctica y cuáles son tus motivaciones personales para hacer los tipos de proyectos, el tipo de práctica que tú haces. Bueno, Michelle me saludó como Chilén, aunque muchos me conocen como Chin Ling Ho, que es el nombre como sale en los papeles, ¿verdad? ¿Cómo que se dice? Chin Ling Ho Shou. Chin Ling. Ho Shou. Sí, bueno, yo soy arquitecta egresada de la UNFU y a partir del 2007, junto a Elvin Díaz, que es mi esposo y mi pues, compañero, ¿verdad? de labores, fundamos Estudio L7. Estudio L7 es un estudio de arquitectura y arte contemporáneo. Y con Estudio L7 en el 2007, pues también puedo decir que descubrí, ¿verdad? Realmente la pasión y como el significado de por qué, pues, estudié arquitectura, de alguna manera. En ese año, pues, nos casamos, crucé la ciudad y ahí, pues... ¿De dónde a dónde? Cuando tú dices crucé la ciudad. De aquel lado a este lado, de Los Minas a Bellavista. Uh-huh. Bueno, en el 2007 nos conocimos, realmente nos casamos en el 2009, pero formamos el estudio y también ahí comencé a interesarme bastante sobre el arte y la cultura en general. Él es artista visual, que ha ganado bienales en artes visuales y pude como, pues, hice ese como enganche, ¿verdad? Entre lo que me apasionaba, que era el urbanismo, con la cultura y las artes visuales en ese momento. Y creo que pues desde el 2007 para acá pues hemos podido pues lograr concretizar muchas ideas y muchos proyectos que no casualmente, pero el estudio sí se ha dedicado a estudiar y analizar el arte y la cultura como ese eje principal y donde el diseño, la arquitectura, el urbanismo ha podido girar sobre ella. Y bueno, ahí surge pues nuestra práctica. Y en ese interín pues he tenido la oportunidad también de ser docente en diseño arquitectónico, diseño urbano, en revitalización territorial, en unos talleres, en diplomacia cultural, así, e incluso últimamente hasta profesora de secundaria. O sea, pude descubrir también de cómo realmente desde la edad temprana la importancia de crear pues ese interés en los niños que tienen con el diseño y la ciudad. Y creo que he tenido la oportunidad en estos últimos 2 años en esa labor. ¿Y qué clase tú impartes en secundaria? Es una clase de electiva en el colegio de los hijos míos, donde a partir de séptimo le permiten tomar una electiva.
cuando me di cuenta que había pues esa opción con el hijo mayor mío, pues decidí pues ofrecerle selectiva en diseño a la gestora académica del colegio, y lo diseñé mucho como muy diseño uno y expresión, Ujú. según el pensum de la universidad, y los resultados han sido increíbles. Creo que porque los niños a esa edad todavía están menos contaminados, y creo que también los niños de hoy en día tienen muchas herramientas de diseño en sus dispositivos Es que es y los interesante juegos. porque nosotros habíamos conversado que estos temas son interesantes que lleguen a las personas desde muy temprana edad, porque eso los sensibiliza, lo concientiza de una serie de cosas que de alguna manera uno siente que se vienen perdiendo. Y creo que Claudia tuvo la oportunidad de enseñar en una secundaria también. Era Un una... programa, algo. Sí, allá yo estuve en el Bronx, eran niños de qué edad que eran, Eran como adolescentes, ¿no? no estaban en lo que aquí sería segundo de bachillerato, octavo. Y fue súper interesante porque la verdad es que tienen una creatividad todavía muy a flor de piel. No se preocupan por el cómo, sino como más en explorar la idea. Me imagino que te ha pasado algo similar. Sí, sobre todo de cómo abrirle los ojos y ver su vida cotidiana y su entorno. Ujú. Creo que eso es sumamente importante, no solamente para su proceso creativo, sino también para su vida Claro, diaria. totalmente. Sí, claro, desarrollar la observación y eso. Mira, tú mencionaste ahorita el término diplomacia cultural. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es una rama de la paradiplomacia que tiene que ver con diplomacia cultural, diplomacia urbano. Es de cómo a través de estos temas los países también pueden tener relaciones internacionales. Acá tenemos una escuela de diplomacia en Cancillería, INESTIC. Pues allá dan unos diplomados de diplomacia cultural ya para estos funcionarios que manejan esos temas en los consulados y embajadas. Soy egresada, o sea, tengo una especialidad en diplomacia comercial del INESTIC. Ah, qué chévere. Interesante. Ujú. Mira, y cuéntanos un poco de estos proyectos en los que tú has estado involucrada, estas iniciativas que logran a través del arte activaciones urbanas. Sí, a ver. En el 2016, cuando se construye el teleférico de Santo Domingo, la primera línea, justamente ahí pues comencé también mi labor como funcionaria pública en proyectos estratégicos especiales de la presidencia. Entrando allá, realmente pues tuvimos el reto de analizar de los diversos proyectos sociales que llevaba en ese entonces la gestión presidencial. Ujú. Ya que la institución tiene mucho que ver con el ámbito social y también del sector vulnerable de la población. Llevaba en ese entonces, se formulaba el Plan Nacional de Reducción de Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social. Analizando los proyectos de envergadura estaba pues la línea 1 del teleférico de Santo Domingo, que justamente conecta 3 ciudades, que es el Distrito Nacional, en el sector de Gualey, Santo Domingo Este, en el sector de Los Tres Brazos, y tiene 2 paradas en Santo Domingo Norte, que es en el sector de Sabana Perdida. Los 3 sectores realmente bastante vulnerables y donde la institución tenía incidencia en sus proyectos y programas sociales. Fui llamada para desarrollar todo el eje cultural y los proyectos culturales de la institución, y ahí comenzamos a analizar, analizamos que tenía unos retos sociales con esta obra, que es de movilidad, ¿verdad? Y cómo logramos realmente diseñar un programa sociocultural en torno a una obra civil de movilidad. Pues con este proyecto logramos pues impactar a grosso modo pues a todos los usuarios y la población de estos sectores, y puntualmente a miles
de niños y jóvenes de estos territorios. ¿En qué consistió eso? Primero, de sensibilizar la importancia y el impacto en sus vidas de lo que es este nuevo sistema de transporte aéreo, su primera línea y primera experiencia en el país, de cómo eso los expone como territorio, como comunidad, ¿verdad? Claro, porque todo el mundo mira, Los ve. desde arriba los ve. Eso a través de talleres. A través de talleres con diversos gestores sociales y culturales, porque usamos mucho dinámicas de arte y cultura, que es como lo más inherente a los seres humanos y lo que más realmente se identifican. Utilizamos mucho ese tipo de herramientas. Ese por un lado. Por otro lado, hubo un alto trabajo de articulación interinstitucional entre las diversas instituciones que de alguna manera impactan en esto. Ayuntamiento, medio ambiente, cultura, incluso recuerdo la Dirección General de Folclore en ese entonces, con cultura y todo lo demás. También se creó una ruta de arte público, no, creo que muchos lo recuerdan seguro, y si tienen pues... se volvió hasta viral el tema de la intervención de la quinta fachada de los murales en techo, ya que entendíamos que al ser un sistema realmente con bastante visual, ¿verdad? Donde uno puede tener una amplia visión de la ciudad, aprovechando un poquito de eso también para activar el arte público, donde no solamente se limitó en la intervención de murales, también recuerdo que en el Liceo Otilia Peláez de Sabana Perdida, próximo a la estación de la Charles de Gaulle, los niños pudieron hacer murales con materiales reciclados, y también el artista Iris Pérez pudo pues intervenir unos murales con cerámicas hechas por mujeres de los 3 sectores, donde realmente a través de la cerámica pudieron pues desahogarse un poquito, porque todas eran víctimas de la violencia intrafamiliar. O sea que hubo un proyecto de esa índole. Muy bonito. Con el arte cinematográfico, trabajamos con Joanne Gómez. Ella fue la directora, la conocí haciendo la película del Yoleo de Río Sama. Wow. Caribbean Fantasy, se llama Caribbean Fantasy. Caribbean Fantasy. Que le exhortó a todos que lo vean si no lo han visto. Es una de las cineastas, creo, que más ha estudiado la antropología urbana de nuestro país. Y en Caribbean Fantasy ella cuenta de la historia de un yolero que se enamora de una señora evangélica, y ahí transcurre su historia de amor. Y así mismo como cruzaba esa yola, pues cruza el teleférico sobre el río Sama, y con ella pues pudimos identificar cualidades de cada territorio que son diferentes. Por ejemplo, en Gualey pudimos descubrir que en muchas habitaciones parte atrás de las casas, nuestros jóvenes tienen pues su estudio de grabación. De ahí nace el sueño de muchos jóvenes de querer ser un artista urbano famoso, un dembowcero, y graban. Pues a ese sector le filmamos un videoclip. En principio queríamos hacer como una especie de talent show con los talentos del barrio, pero entre todos hicimos una reunión como entre 30 jóvenes que quisieron componer una canción para el barrio, como resaltando el barrio, y al final hicimos un videoclip para el barrio. Lo pueden buscar en YouTube, se llama Mi Barrio Gualey. Fue la dirección de Joanne. Sin embargo, cuando cruzamos a Los Tres Brazos, trabajamos con los niños, y el tema que más les preocupó fue el medioambiental, porque en Los Tres Brazos, si tienen la oportunidad de cruzar el puente de la 17 o el teleférico, podrán ver muchos residuos. Muchos residuos, y son como... no sé si son empresas
ya sean formales o informales, donde recolectan muchos residuos. Ya. Y el río también está muy contaminado. Y ese fue un tema como que realmente los niños lo tienen interiorizado y crean un documental, un docufilm en torno al tema, sobre la importancia, ¿verdad?, de saber el impacto que eso le es para su medio ambiente y entorno. Y ya en Sabana Perdida, pues trabajamos con las mujeres y era como de madres, amas de familia, con papeles productivos de hombres. O uno en el imaginario cree que solamente lo ejecutan los hombres. Una señora que reparaba nevera y licuadora, una señora que también llevaba una ruta de carro de público, La chofer. una chofer, y así. O sea, realmente vemos y vimos en ese proyecto como una oportunidad de trabajar con la cultura, pero también trabajar con la comunidad, y también de que puedan realmente, pues, identificar, analizar, reconocerse, ¿verdad?, dentro de la sociedad y de cómo podemos evolucionar. Y bueno, para no alargarle mucho de todos los proyectos, hubo uno que me impactó mucho, que era de arte circense. ¿Arte qué? Circense. Sabes que nuestros niños y jóvenes en los barrios tienen mucha energía. Tienen mucha energía y trabajamos pues con Guillermo Liriano y Circo Pan, que es un grupo de circo que forman niños en malabares, en estatuas vivas y en zancos. Pues con eso realmente ayudamos mucho en controlar sus energías, concentración, y también coordinación, trabajo en equipo. Bueno, hay que como que entrarse a su cuerpo. Sí. Y resulta que de los niños que formamos, pudieron formar parte de una obra de teatro. Recuerdo como el Peter Pan que llevó Lorena Olivo allá en el Babeque Secundaria, y el niño como que no entendía en el momento, porque tenía sus 10 años, de cómo a través de un taller de cultura y arte, de un proyecto de movilidad, en este caso, pues también cambió un poquito su vida. Pudo también compartir con niños de otros sectores allá pues en Nagola y formar parte de una obra de teatro. Pues necesitaban justamente un niño en una escena que supieran malabares. Y yo vi ese anuncio y digo, Lorena, yo te tengo el niño, vive en Gualey, y somos pues ese networking con el niño. Qué chévere. Wow. ¿Y qué tú has visto o sea, algo de esto ha quedado, o sea, como cuál ha sido los resultados a largo plazo o mediano plazo de estas iniciativas? Pensando en ese El impacto, exacto, en esa comunidad. Sí, pensando en ese mediano y largo plazo, se construyó el Centro Cultural T3 en la estación 3 de la línea del teleférico en Sabana Perdida. Ya que en todas esas reuniones comunitarias siempre salía a reducir que hacían falta infraestructura sociocultural, que no habían centros culturales, no habían casa de la cultura en Sabana Perdida, y se aprovechó pues el espacio de la estación principal, que es la de Sabana Perdida, y se construyó un centro cultural. Lo lleva el Ministerio de Cultura, bajo el Viceministerio de Creatividad y Formación. Ahí pues se siguen dando esas clases, otras clases también, pues se van variando pues los beneficiarios, los niños y jóvenes, y se captan talentos. De allá, la idea de todo esto era que del talento que sale de allá y tiene el interés de seguir, puedan tomar su teleférico, metro, y llega al Palacio de Bellas Artes en la Máximo Gómez. O sea, ese siempre ha sido como la meta, la meta. idea. Y creo que ahí hemos sembrado, y aunque posterior de la pandemia, creo, duró 1 o 2 años sin funcionar, o sea, sin haber iniciado las funciones, pero ya a partir del 2022 se pudo activar. Y yo creo que hay...
Y cuéntanos un poquito del barrio chino, ¿cómo ha sido esa experiencia? Yo sé que ahora tú no estás tan envuelta, pero tuviste un momento muy envuelta. Sí. Bueno, yo soy hija de chinos, migrantes. Mis padres llegaron a finales de los 70 y de ahí algo que creo que también me ha impactado de mi forma de ser y de trabajar es el respeto pues a lo que nos antecede. Y Claro, la cultura tradiciones, china es uno tiene una exacto, historia, está muy uno tiene exacto. una historia y eso impacta hasta en el día a día de uno. Mm, Y como un poquito de agradecer y de conectarme con mi familia, porque ya mi familia también migraron, ya no viven acá en Santo Domingo, vive en Estados Unidos. Pues una forma de yo también mantener esa conexión es apoyar a la comunidad china aquí en Santo Domingo. Pues a través de la colonia china y de la Fundación Flor para Todos, que dirige doña Rosa NG. También pues el barrio chino se funda en el 2008 con doña Rosa y unas acciones, pero también en el periodo de la pandemia hubo pues su baja. Y sobre todo con la teoría, ¿verdad? De donde surgió todo el tema y todo lo demás, pues afectó mucho Claro. los negocios de los barrios chinos y de los chinos en general. Pues en esa época, pues participé, colaboré con el equipo, donde surgieron nuevas iniciativas para apoyar al mercadito comunitario que desde hace muchos años funciona los domingos allá en el barrio chino. Recuerdo que activamos varias peatonizaciones con el Intran de cómo prolongar un poquito, ¿verdad? Esas peatonizaciones. En principio solamente en una cuadra, ahora son las 2 cuadras. Y lo interesante es que a medida que van pasando estas actividades y estas revitalizaciones, han podido pues incluso incorporarse cambios reales en la trama urbana. Por ejemplo, en esta última etapa, aparte de que han permitido peatonizaciones los sábados en la noche, en algunas temporadas, como en Navidad, se ha inaugurado el paseo cultural, que es quitarle el metro unos metrajes a la movilidad, al automóvil, y se suman metros cuadrados para el peatón. Y se han pues podido revitalizarlo un poco. Lo bueno... Sí, porque la actividad del mercado es caminando para que sea efectiva. Sí, y lo bueno de este proyecto sí nos deja como una enseñanza de sostenibilidad en el tiempo, de cómo... Da sentido de pertenencia, porque ellos se han apropiado de... Sí, y de cómo a través de actividades culturales y comerciales comunitarias, porque el mercado es abierto donde cualquier comunitario, sea o no de la comunidad china, que ahí venden pues desde pescado de Sánchez, de pescadores, también de Asua, hortalizas de Constanza, de Jarabacoa. O sea que no hay que ser chino para vender. No hay que ser chino. De hecho, se ha variado bastante. Hay japoneses, tailandeses, de diferentes pues, nacionalidades, sobre todo asiáticas, pero también hay muchos locales que han podido pues, exponer ahí. Y en la etapa más reciente, pues la parte pues, de gastronomía, que tiene como, creo que el único mercado gastronómico también permanente, que está todos los domingos fijo, allá pues en la avenida Duarte. Los domingos por la mañana. Sí. Tenemos que hacer una breve pausa de esta interesante conversación, pero venimos en breve. Marmotec. Lo que buscas lo encuentras todo en un mismo lugar. En el Banco BHD apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres.
Chilén Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Bienvenidos de regreso a esta conversación con Chilén. Y mira, quiero que me cuentes, tal vez entrando un poco más en tu experiencia de estos proyectos súper interesantes que nos estás compartiendo, como un poco más cómo se da esta dinámica entre lo que sería el organismo gestor, que puede ser el gobierno, generalmente en tu caso viene del gobierno, y eso, como la comunidad, los artistas, hay como una dinámica ahí, por lo menos triangular, no sé si hay todavía más actores. Cuéntanos un poco como llévanos al behind the scenes, a lo que pasa tras bastidores. Bueno, a ver, depende mucho del proyecto, desde dónde se gesta. Por Ujú. ejemplo, si es del gobierno central, eh, poniendo de ejemplo el proyecto El Paseo de los Colores, es uno de los más recientes que me ha tocado pues coordinar. En este realmente estamos promoviendo, se promueve el tema de la revitalización territorial a Ujú. través del arte público, donde pues apoyamos a los gobiernos locales a identificar esos espacios que están arrabalizados, ya sea en uso o en residuos sólidos, o de orden. Pues hacemos un análisis, un diagnóstico de cómo se puede mejorar a través de iniciativas, ya sean de arte público o dinámicas comunitarias. Una vez identificado ese espacio, el equipo técnico pues hace una propuesta de diseño. Bien puede participar artistas, ¿verdad? Y artistas pues visuales, Exacto. muralistas, cuando se intervenga en el tema del muralismo. Bien, también pueden ser otro tipo de artistas donde las dinámicas sean más temporales, ya sean talleres in situ, ¿verdad? Con diferentes actores, ya sean niños o personas pues adultas. Y también muchas veces intervienen otros actores, otras sectoriales, como el Ministerio de Cultura. Si se activa, por ejemplo, ese tramo donde se peatoniza o donde Con suceden cosas, programación. con programación de activación cultural. Ese proyecto es a nivel del país completo. Sí, nacional. En poco más de 19 meses de ejecución, hemos podido impactar más de 120 ciudades, de más de 29 provincias. O sea, hay una representación bastante amplia de intervención. No todas son iguales, tienen diferentes tipos de niveles de intervención. Un ejemplo muy puntual, en una calle entre un liceo y una escuela en San Francisco de Macorís, se denominaba el Callejón de los Perros. Estaba lleno de perros. De perros muertos, eran los puntos pues, De de droga. drogas del municipio. Y pudimos convencer técnicamente, analizando todas las pues, Las los puntos, incidencias, las todo lo que incidencias, incide. Ajá. con el ayuntamiento, pudimos convencerle de peatonizar ese tramo, donde pues a través del arte público y algunas intervenciones físicas, pues pudimos rescatar ese espacio y ahora se ha convertido en un spot fotográfico del municipio. Y en O sea, ese que la dinámica de quién pasa por ahí, qué pasa ahí, ha transformado todo, Sí, todo el entorno. ¿no? Y ahora como Y tienen 2 recintos tú escolares, exacto, cruzan los niños mucho por ahí, cosas que le dan miedo antes. claro, y o sea, el ejemplo que ven, que es lo que los rodea. ¿Y eso cómo llega a ustedes? O sea, el colegio, o sea, ¿cómo se da la dinámica? ¿Cómo? Muchas veces vienen de los centros escolares, otras veces de los mismos ayuntamientos e incluso de las juntas de vecinos. Ok. ¿No? Es como multinivel, porque realmente se logró diseñar una metodología, si se puede decir, que era muy fácil de escalar, muy rápido también, ya que muchos de los artistas muchas veces lo cuentan, o sea, el ayuntamiento cuenta con ese personal, otras veces se contrataban, y en algunos casos también la institución también tenía su equipo
de background, ¿verdad? De artistas. De que dependiendo del caso, pues uno pues ejecutaba. Ujú. Qué interesante. Eso me hace pensar, yo siempre, o sea, aquí en Latinoamérica, que hay tanta necesidad, vamos a decir, me da mucha alegría escuchar una iniciativa como esa por eso mismo, porque hay mucha necesidad local muy puntualizada que tal vez tienen la capacidad o tal vez tienen como la idea, pero lo que necesitan es ese apoyo y esos recursos para realmente hacerlo realidad y que tengan como ese orgullo de ellos mismos transformar su entorno, porque al final yo pienso que eso es parte de lo que crea ese sentido de pertenencia, de comunidad. ¿Tú has observado eso ahí? Sí, de hecho, utilizamos mucho la metodología de placemaking. Ujú. De hecho, Estudio L7 forma parte de la red Explícale del a nuestro circuito de público de qué placemaking. se trata placemaking. Placemaking básicamente se basa en el diseño colaborativo en el lugar, con la gente del lugar, con las necesidades del lugar, con lo que se siente en el lugar. Y se apuesta a eso, de que si uno en el proceso de diseño toma en cuenta, ¿verdad?, a los usuarios y lo que pasa en el lugar, pues eso automáticamente tiene que traducir en algún proyecto o una propuesta que realmente pueda dar respuesta. Ujú. Y que solo pertenece a ese lugar. Sí, Sí. sí. Por eso que creo que contándoles, pues estos proyectos tienen unas características muy puntuales, que no es que sea difícil de replicar, pero la Ujú. metodología sí, pero los resultados no, que Exacto. son muy del lugar. Mira, lo otro que me hace pensar, Chinlen, es que la diferencia, bueno, ahí ha habido una tendencia, vamos a decir, en términos, y hemos tenido algunos publicistas aquí en el programa, de usar la cultura como una forma de mercadear y de exponer una marca, pero tradicionalmente eso pasa con pancartas. Y las pancartas, sobre todo cuando hay muchas, como suele suceder, crean más contaminación visual que otra cosa, versus el arte urbano, ¿verdad? O el muralismo. Cuéntanos un poco, tal vez, tu perspectiva o cómo podemos tal vez promover en que, aunque vaya a ser para un producto, que realmente aporte al espacio urbano, ¿verdad? Porque que sea parte del sitio y que no necesariamente sea imponer anuncios. Bueno, yo creo que el impacto se ve mayor en cascos urbanos, Ujú. no tanto en ciudades pequeñas, donde realmente la promoción de pancartas todavía no es tan agresiva. Em, yo entiendo, eso tiene mucho que ver con la política pública de imagen urbana. Si eso no está definido del paisaje que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Como ciudad, pues siempre va a suceder eso. O sea, estamos dando prácticamente como la llave, ¿verdad?, para uno poder proponer, ya sea disfrazado de marca, disfrazado hasta de patriotismo, Mm. eh, para vender pues esa idea a través de la imagen. Sí, yo creo que ahí volvemos a caer en el tema de la visión. Ujú. O sea, ¿cuál es la ciudad que queremos? Hemos hablado mucho de eso en Porque varios episodios. si no tenemos esas normativas, ¿verdad?, de dónde es para publicidad, dónde es para promover, pues eso, el juego no está claro. Ujú. Y ahí entran los creativos con las marcas y los productos, pues se engancha en esa ola. Porque una cosa es que uno tenga una política, ¿verdad?, de revitalizar espacios a través del arte público, que es muy válido, ya sea por una paleta de colores, ya sea de muralismo, a través del arte público, Ujú. que bien puede ser murales, esculturas y cualquier otra intervención artística, porque eso tiene un valor patrimonial Y cultural. y cultural, de educación incluso. Y otra Exacto. cosa es que cuando no tengamos esas normativas claras, pues ahí se aprovecha el sector privado
de utilizar esas herramientas para mercadear. Ujú. Tú sabes que tú me estás acordando, hubo un proyecto que nosotros analizamos de la oficina de Nueva York porque estábamos desarrollando políticas públicas sobre eso. En Beirut me parece que fue que precisamente, em, no me acuerdo ahora si fue en Beirut o en Irán, pero suspendieron toda la pancarta, todos los anuncios, y lo que hicieron fue que lo convirtieron todas en piezas de arte, en murales. Y eso, o sea, y ahí lo documentaron y eso fue una transformación enorme, o sea, de cómo tú experimentas y percibes el entorno urbano. Sí, y yo creo que tú formaste parte también en Nueva York. Por ejemplo, hay avenidas que yo veo que la empresa, en vez de promocionarse su marca o su letrero, tiene una escultura de tal artista, pues patrocinado por tal empresa. Y eso es una manera también de mercadear. O sea, Que ahí tiene su plaquita, tiene su anuncio, pero lo que se ve es la la escultura y el arte de un Ujú. artista. Qué interesante. Y yo creo que ahí, Porque ahí está pues, como lo mejor de los dos mundos. así es. Creo que ahí, pues, nuestro creativo, creo que hay una gran oportunidad de cómo vincular realmente a nuestros artistas, que tanto necesita ese apoyo del sector privado y que puedan realmente exponer su arte y a la vez sea una responsabilidad social real de una empresa. Mira, Jinlen, ¿y cómo uno garantiza o cómo apuesta, digamos, más bien, porque garantía uno no tiene mucha, pero cómo uno apuesta hacia la sostenibilidad de este tipo de proyectos en los barrios o en los sectores de la ciudad? Involucrando A la gente. a la gente, a los que forman parte. Porque a medida que realmente uno los involucra, ya ellos forman parte del proceso y entienden que son una pieza indispensable del proceso. Y lo asumen muchas veces como un proyecto de ellos. Sí, personal, personal. Por ejemplo, en el caso, volviendo, por ejemplo, el del teleférico, que formamos una banda musical, ya cuando uno involucra a un niño en un proyecto de esa naturaleza, donde tú le ofreces un instrumento musical, Ujú. donde anda con ella día y noche, tomando clases de tarde de música, forman una banda, son ejemplos de su barrio. Ya nadie se mete con ese niño. Al contrario, todo el mundo busca la manera de que ese niño llegue a sus clases y es el artista y se convierte en el líder natural de su sector. Ujú. Y eso se va transmitiendo y eso es parte de la sostenibilidad. Claro. Esa, Absolutamente. Mira, en ese sentido, Chinlin, ya para ir finalizando, ¿tienes alguna anécdota, una historia como que nos deje en- como entendiendo de una forma más humana, más personal, como el impacto de estas intervenciones, de estas revitalizaciones a través del arte con la comunidad? bueno, yo creo que cuando estamos trabajando a escala de ciudad, de territorio, em, en este caso a través de la cultura y el arte, nosotros lo que estamos es creando ciudadanía. Ujú. Sea cual sea el proyecto urbano o de diseño o de cultura o arte, lo que estamos buscando realmente es crear ciudadanía eh, y creando ciudad a su vez. Ujú. A medida que vamos cambiando esa forma de pensar, de actuar y de cómo apropiarnos de nuestros espacios y de nuestra ciudad, pues yo creo que ahí pues vamos ganando y vamos creando una nueva ciudadanía que a su vez lo va a traducir en su comportamiento, en sus aspiraciones, ¿verdad? Ujú. Con la ciudad. Yo creo que eso es la enseñanza que me llevo también de todos estos procesos y, y seguro que a más de uno le ha impactado. O Ujú. eso esperamos. Ujú. Muy bien. Mira, pues vamos a pasar ahora a un segmento final que tenemos donde te hacemos un par de preguntas genéricas de la ciudad. Le decimos respuestas rápidas, pero no tienen que ser tan rápidas. Ahí lo dejamos a tu consideración. Exacto. Entonces, si tú tuvieras que describir la ciudad de Santo Domingo en una palabra, ¿cuál sería? Una palabra. Compleja, Compleja, claro. compleja.
¿Y cuál sería un color para describir la ciudad? Azul, Ujú. el mar Caribe. Tengo el privilegio de vivir frente al mar, trabajar frente al mar ahora. Y mi vida transcurre mucho al sur de la ciudad. Y, y creo que eso también ha impactado en mi positivismo de alguna manera. Qué privilegio, es un privilegio. Es un privilegio. Mira, ¿y qué es calidad de vida? O un lujo, el verdadero lujo. El verdadero lujo. ¿Qué es calidad de vida para ti, Chilén? Calidad de vida es que nos dé tiempo para hacer todo lo que queramos en la ciudad. Interesante. Eso Entonces, y como tránsito ahí de refirió. de refis- Tanto Elvin como yo, como que desde nuestra temprana edad de pareja, como que eso como que fue como tema superado, en el sentido de que sabíamos más o menos que de vivir cerca del mar, ¿verdad? Yo en el malecón. Y nuestra vida ha girado de que sea como una ruta, un circuito, de que nos ha permitido de hacer muchas cosas, ser productivos, ser muy fértiles y hacer muchas cosas. Y eso es porque también creo que lo determinamos hace muchos años, ¿verdad? Ya de qué es lo que queríamos. O sea, nos hemos proyectado en nuestras áreas, pero también hemos sido muy selectivos con la ciudad, de a qué dedicarle tiempo y a qué área. Yo creo que volvemos al tema de la visión, aplicado a su vida personal. Sí, sí. ¿Y cuál para ti sería una intervención urgente para la ciudad de Santo Domingo? Bueno, eso de decir vía, yo creo que se cae de la mata, ¿verdad? Creo que eso está impactando ya en la salud mental, en la vida, en la productividad de la gente. Ya al margen de ese tema, yo creo que nos hace falta unión en muchos aspectos, en la visión de qué ciudad queremos de aquí al 2050, 2060. Unión como ciudadanos, ¿verdad? Y creo que muchos de estos males y retos que tenemos en la ciudad se pueden resolver con esa unión. Y unión de criterios. Como tú hablabas ahorita del término de crear ciudadanía. Sí. Ujú. Y unión de criterios en todos los niveles de la sociedad. Desde el gobierno central, desde el gobierno local, desde nosotros como ciudadanos, junta de vecinos y como diversos sectores. Y también unión como nosotros arquitectos, como diseñadores, tanto de la ciudad como de las edificaciones. Mira, ¿y qué intervención fuera catalizadora de otras cosas? O sea, no que ya fuera urgente, pero ¿qué intervención, qué iniciativa, qué programa, qué proyecto pudiera hacerse en la ciudad de Santo Domingo que lograría cosas, Grandes cambios. grandes cambios? Yo creo que hay proyectos encaminados que hay que darle su justo valor. Creo que el proyecto Domingo Sabio y la readecuación de Ciudad Colonial, que están pues prácticamente contiguos, eso puede ser realmente el génesis de un cambio real para la ciudad de Santo Domingo. Entiendo que debe de continuar sus sucesivas etapas que están planificadas, me consta. Y con el cambio del río Sama, yo creo que se puede lograr muchas cosas. De aquí a 20, 30, 50 años, 100 años. Yo creo que ese es un proyecto que yo diría que ya está encaminado y solamente hay que tener la visión y la unión de seguir ese proyecto. Muy bien. Y por ejemplo, si eso se lograra, ¿qué tipo, o sea, como que ayúdanos a comunicar, o sea, ¿qué entonces, qué es lo que se potencializa para la ciudad? ¿En qué tipo de ciudad viviéramos si esos proyectos continúan y se llevan a su máxima expresión? Bueno, son proyectos integrales donde manda a
a rescatar nuestro patrimonio ambiental, nuestro patrimonio cultural y sobre todo por la manera en que se ha trabajado es muy con la comunidad, El patrimonio social también. el patrimonio social. Yo creo que tiene suficientemente recursos y herramientas para que eso realmente tenga el impacto y que sea pues expansivo Ujú. del río pues hacia el resto de la ciudad. Entonces nos imaginamos caminando por el borde del río, una promenada, o sea, como transpórtame. ¿No? Y redefinir espacios, espacios habitacionales, espacios de servicio Ujú. público, social, Ujú. educativo. Y creo que ahí hubo una gran inversión de talento humano, Ujú. de recursos, eh, que hay que valorizarlo en su justa dimensión y yo creo que debemos rescatar. Y al igual que ese proyecto, seguro hay otros tipos de intervenciones más puntuales en el resto de la ciudad que está ahí. Y creo que tenemos que reactivarlo. Y han habido muchos proyectos, yo creo que a lo largo de todos estos años de la ciudad, y muchas intenciones también, Ujú. que tal vez hubo mucho talento humano, pensante, que ha aportado y que tal vez por X o Y razón, pues quedó en papeles, quedó en un escritorio, quedó a ley de una firma, a ley de un presupuesto. Ujú. Y creo que ahí tenemos pues eso, un gran reto entre todos de poder lograr que cosas sucedan. Ujú. Mira, eso me hace pensar, el proyecto que tú mencionaste de los corredores urbanos, de murales, Al Paseo de los Colores. el espacio de los colores, eso está, el paseo, perdón, eso está documentado. Podemos invitar a nuestra audiencia que vayan a ver algún website o en algún... Bueno, realmente están, la mayoría, no todos, están georreferenciados cuando Ujú. digitan Paseo de los Colores y salen pues ya en las diferentes provincias del mundo, O sea que en Google Maps tú puedes Ajá. buscarlo así. en la mayoría de ellos. Ah, qué bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Mira, Chilín, pues yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí con nosotros y contarnos tanta información tan inspiradora realmente. Yo pienso que el tema de la renovación urbana a través del arte es algo que tal vez no suena tanto aquí, aunque sí somos una isla y una cultura muy artística realmente, y donde el arte se celebra, vamos a decir, como en muchos espacios, pero tal vez sí nos hace falta como traerlo a ese espacio público, ¿verdad? A que realmente renueve nuestro convivir, como tú dices. Te iba a decir algo. Sí, no, que de hecho desde el 2019 la UNESCO nos considera como una ciudad creativa de la música. Ah, La música, el merengue, la bachata, lo tenemos pues en el ADN, ¿verdad? Y Es un logro de Chilén y su equipo también, bueno, que sí. apostaron por la UNESCO. Sí. cuéntanos antes de cerrar, cuéntanos de eso. Bueno, de eso mismo, de la importancia de la música, desde los areitos hasta los colmadones, de cómo realmente forma parte de nuestra idiosincrasia social Ujú. y de cómo realmente nos agrupa como colectivo y de nuestros espacios públicos. Y esto debe de alguna manera de traducirse en nuevos espacios colectivos, en parte de la economía naranja que impulsa nuestra ciudad. O sea, hay muchísima gente que estarían locos por venir a conocer, a bailar una bachatica, un merenguito, ¿verdad? Un Solamente en la demoncito. ciudad colonial, también en Villa Juana, Sí, claro. en Herrera. Y eso es lo que debe de lograr realmente esa distinción. Hay de todo, realmente, salsa, De merengue, todo. jazz, o sea, hay de toda trova, hay de todas las categorías realmente. Mira, este episodio da para muchísimo. O sea, yo creo que hemos tratado algunos proyectos, pero se nos han quedado otros por fuera porque la verdad que da para mucho. Entonces, interesante, muy interesante ver cómo a través del arte, como tú decías, hay una
experiencia en República Dominicana y en la ciudad de Santo Domingo de cómo se revitalizan los espacios. Súper interesante, yo creo que nos quedamos con ideas para la tercera Y temporada. que sí, nos quedamos definitivamente. Pero iba a decir, Michelle, precisamente lo que tú dices, que no solo lo revitaliza en lo físico, sino En lo social en lo también. social, que es lo más importante. Y aporta hacia el legado cultural también. O sea, realmente son proyectos redondos, o sea, son Ujú. proyectos integrales, como se llama. Y la verdad que para nosotros un placer tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, que sabemos que es muy escaso. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Síganos en nuestras redes, urbanística.do. En todas las plataformas de podcast estamos. Por favor, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos muy pronto en un siguiente episodio.